Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. Vamos a hablar del movimiento cinematográfico del neorrealismo italiano. Yo creo que es uno de los más importantes de la historia del cine, porque supuso una auténtica revolución respecto al cine anterior y que en gran medida supuso una nueva forma de hacer cine. Esa revolución ha continuado hasta nuestros días, aunque fuera un movimiento limitado en el tiempo, que se circunscribía a unos hechos históricos concretos, como es la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, pero que ha dejado tanta huella en el cine que luego hemos encontrado muchas películas en las cuales podemos decir que hay tintes neorrealistas. Para comprender el neorrealismo tenemos que situarnos bien en el contexto histórico, político y social en el que se desarrolla, porque es un movimiento que está absolutamente pegado a la realidad de la vida, de las personas, de la gente, del pueblo que vivió esa época. Para ello nos tenemos que situar en la Italia inmediatamente anterior a la guerra, los años 30, en los cuales en Italia imperaba el régimen del fascismo italiano con Benito Mussolini, que se extendió desde el año 22 hasta el 45 con el final de la guerra. En la época de Mussolini, el cine que se hacía estaba muy controlado, muy censurado, y no podía mostrar crítica social, no podía mostrar sátira, tenía que dar un poco una imagen de Italia como una nación intachable y perfecta. Y por lo tanto las películas no mostraban aspectos como la delincuencia o como la pobreza. En esa época, por ejemplo, había un tipo de cine que se llamó curiosamente el cine de teléfonos blancos, porque era una serie de comedias en las cuales se mostraban siempre ambientes lujosos, imitando un poco a las películas americanas, en las cuales los decorados eran mansiones, todo como muy ampuloso, y entre esos complementos que había estaban los teléfonos blancos como una forma de estatus, ¿no? Siempre salían ese tipo de teléfonos en las películas y al final eso acabó denominando este estilo de cine, un cine totalmente frívolo, hueco, con historias intrascendentes, un cine de entretenimiento y de no pensar, digamos, ¿no? Y luego también había otro cine que era mostrar historias de la mitología italiana, es decir, romana, tanto de héroes históricos como de héroes mitológicos. Por ejemplo, había películas sobre Maciste, que era una especie de Hércules romano, o de héroes de la antigüedad, como por ejemplo Escipión el africano. Pero Mussolini se dio cuenta de que realmente el cine, además de servir como entretenimiento y para dar una imagen de la nación pacífica, digamos, era un instrumento formidable de propaganda. Como también descubrió antes Lenin, Stalin en la Unión Soviética, con Eisenstein, como descubrió Hitler con Lenin Riefenstahl. Es decir, Mussolini dijo, vamos a potenciar la producción cinematográfica para que sirva de propaganda del régimen fascista. Esta fotografía impresionante que vemos es de la inauguración de la nueva sede del Instituto Luce. El Instituto Luce era la Unión Cinematográfica Educativa, era una institución pública que lo que hacía era producir cine con fines didácticos y que acabó siendo un instrumento de propaganda del régimen fascista de Mussolini. Esta fotografía, en la cual aparece una fotografía gigante de Mussolini detrás de una cámara, se puso en el Festival de Venecia del año 1937 y con el eslogan que vemos, ¿no? El cine es el arma más poderosa. Entonces empiezan a hacer una serie de películas que son glorificadoras del fascismo o bien de las raíces
fascismo. Por ejemplo, la película 1860, Los Mil de Garibaldi, nos presenta el movimiento del Risorgimento italiano, que es la unificación italiana, porque Mussolini aspiraba a ser una especie de heredero natural político de ese movimiento, ¿no?, del Risorgimento. Entonces hay un cineasta fundamental que es Alessandro Plasetti, que hizo esta serie de películas y que luego tuvo mucha influencia también, ya no solo en la época fascista, sino en la posterior. Dirigió esta película, 1860, y también otra que se llamaba Vieja Guardia, que era directamente política, directamente de contenido fascista, y que fue muy apreciada, curiosamente, por Adolf Hitler. Pues bien, hay otro personaje fundamental en todo esto, que es Vittorio Mussolini, el hijo de Benito, porque fue un gran impulsor del cine italiano, era crítico y productor, no era cineasta, era crítico de cine, y editó el periódico de cine llamado Cinema, creado en 1936, y fue el impulsor para que se crearan los estudios Cinecittà en Roma. Los estudios Cinecittà, que eran enormes y que sirvieron para hacer películas con unos decorados impresionantes, un poco al estilo de Hollywood, ¿no? Vittorio Mussolini, aparte de ser el hijo de Il Duce, era un apasionado del cine y sabía reconocer el talento. De hecho, en sus estudios y en sus producciones dio cabida a cineastas que tuvieron enorme repercusión luego, como son pues Federico Fellini, Roberto Rossellini y Michelangelo Antonioni. Los estudios Cinecittà, cuya creación impulsó Vittorio Mussolini, se hicieron en 1937, pero tuvieron una vida muy azarosa. Durante la guerra, lógicamente, se paró la producción de películas y sirvieron incluso de campo de concentración cuando los alemanes ocupaban Italia y le dieron ese uso. Por estas circunstancias, los aliados acabaron bombardeando los estudios, y esto tuvo una influencia decisiva en la producción cinematográfica, porque al no haber decorados, al no haber estudios, pues se impulsó el hacer cine con escenarios naturales, reales, con pocos medios, etc., lo cual está muy vinculado al nacimiento del neorrealismo. Pues bien, en este contexto, la guerra, la posguerra, cuando ya termina la guerra, aparece el término neorrealismo, que es, lógicamente, nuevo realismo. Ese realismo al que se refería no es italiano sino francés. Empezó en los años 30 una corriente llamada realismo poético en Francia, cuya película más emblemática es El Muelle de las Brumas, que es del año 38. Esta película ya mostraba una forma de hacer cine completamente diferente. Ya filmaba con realismo, filmaba en escenarios naturales, filmaba a los actores directamente. No era toda aquella creación tan sofisticada que eran las producciones anteriores del cine del fascismo italiano. Entonces, esta película fue muy importante porque en el cine de la posguerra hubo un intelectual llamado Umberto Barbaro que escribía en una revista cinematográfica que era la más importante de la época, que se llamaba Il Film. Y entonces empieza a hablar de que se están haciendo películas un poco al estilo de ese realismo poético francés. Y es cuando utiliza por primera vez el término neorrealismo. Lo acuñó y luego ha quedado como tal. Pues bien, ¿cuáles serían entonces las características que podríamos decir que definen ese estilo neorrealista con esa raíz en el realismo poético francés? Pues características serían, someramente, refleja la realidad en Italia sin edulcorar, tal como era. Son películas frecuentemente bastante crudas.
Es una herramienta de crítica social, todo lo contrario de lo que había sido el cine hasta entonces, sino que muestra cómo es la vida de la gente para criticar cómo está organizada la sociedad y las condiciones en las que vivían generalmente las clases más desfavorecidas. Se ambienta en el periodo histórico de la guerra y de la posguerra, del 39 al 45, aunque se dice que se extiende hasta el 52. Luego ya las circunstancias cambiaron y ya pervivieron algunas características en las películas, pero se acaba lo que es la época neorrealista propiamente dicha. En cuanto a la forma de hacer cine, los aspectos formales, se caracteriza porque no usa estrellas de cine, usa actores no muy reconocidos o bien directamente actores no profesionales, gente de la calle que a veces se interpretan a sí mismos. Los medios son sobrios, no utiliza decorados, lo que hace es filmar en la calle en escenarios naturales. Sacrifica la perfección técnica por una expresión directa. Por ejemplo, se usa mucho la cámara al hombro, entonces los actores van interpretando y se les va filmando de forma totalmente directa, sin un montaje posterior que cambie exactamente lo que se ha dicho. Se utilizan medios como por ejemplo se da cabida a los dialectos que hablan las personas, al vestuario real de los actores no profesionales, como he dicho, al grabar en la calle, en los mismos escenarios. Se utiliza la improvisación. Digamos que lo que se busca es la sinceridad y la naturalidad. Y una cosa muy importante, que es lo que realmente define este movimiento, es que deja de ser un cine de entretenimiento para tener una finalidad y un mensaje, que es transmitir principios morales como es la justicia, la solidaridad y la caridad. Los cineastas están muy implicados en transmitir ese mensaje y ver cómo ellos ven la sociedad, ¿no? Bueno, vamos a ver ejemplos de estas películas neorrealistas, para lo cual nos vamos a fijar en tres directores fundamentales, que van a ser Visconti, Rossellini y Vittorio De Sica. Empezaremos por Luchino Visconti. Una frase, entre las muchas que dijo, que podría definir a Luchino Visconti es esta: creo que no se puede ser hombre, y mucho menos artista, sin tener una conciencia política. El arte es política. Es decir, Luchino Visconti tenía unas ideas políticas muy claras y pensaba que su deber moral era utilizar el arte para él. Es un poco la idea de la famosa frase de nulla estética sine ética. Es decir, no debe de haber un arte que sea meramente estético, todo arte tiene que tener un mensaje. Luchino Visconti nació en Milán en el año 1906 y murió en Roma. Era aristócrata y además de cineasta era director de ópera, porque su padre y su abuelo habían sido superintendentes de la Scala de Milán. Entonces él estuvo siempre muy vinculado a ese mundo y de hecho pues era director de ópera. Pero desde luego su fama le vino como cineasta. Tiene tres etapas. La primera es neorrealista, luego otra que se llama operística, porque es una etapa muy esteticista, muy espectacular, muy al modo de la ópera, con vestuario, con música, con escenarios ampulosos también, ¿no? Y la literaria, porque se dedicó a la adaptación de novelas famosas, manteniendo un poco ese estilo esteticista que es el que realmente le ha hecho famoso. Pero su primera época fue neorrealista. Fue el primer neorrealista, de hecho. Y muchas veces asociamos a Visconti con esa tendencia operística o esteticista y olvidamos que realmente empezó en un neorrealismo y además bastante crudo. Como digo, Visconti tenía una conciencia política muy fuerte. Él era comunista, estaba muy cerca de las ideas marxistas. Por lo tanto, en él no se cumple la frase precisamente de Karl Marx,
que dice resumidamente que son las condiciones de existencia las que determinan la conciencia y no al revés. Es decir, más lo que decía es, uno piensa cómo vive. Si alguien nace en una familia acomodada o con dinero, va a tener una tendencia conservadora, va a pensar como un conservador. Mientras que si nace en una familia desfavorecida o proletaria, va a tender hacia la izquierda o hacia el comunismo. Pues en este caso, precisamente, no es así, porque él era aristócrata de una familia muy acomodada y, sin embargo, fue comunista toda su vida. Y eso lo vamos a ver en sus películas. Esta imagen pertenece a una película francesa que se llama Tony, de Jean Renoir. Jean Renoir es uno de los exponentes de ese realismo poético al que hacíamos referencia y que duró desde el año 1929 hasta el 39, que empieza la guerra. Pues Luchino Visconti fue asistente de dirección de esta película y aprendió mucho de esa forma realista de hacer cine, ¿no? De contar historias directamente y no contar historias que no tuvieran un contenido. Y además también es una historia que trata sobre los inmigrantes, los campesinos, introduce el principio de la actuación de personas no profesionales, y todo eso fue lo que él trasladó al realismo italiano. La primera película que se considera neorrealista es de Visconti y se llama Obsesión. Es del año 43 y es una versión de la famosa novela de James McCain, El cartero siempre llama dos veces. Entonces, no es una película que tenga ideas políticas o crítica social directa, pero sí nos está contando una historia mucho más sórdida de lo que se contaba hasta entonces en el cine, ¿no? Que es, bueno, el asesinato de un hombre por el amante de su mujer. Y luego hizo una trilogía que fue la que ya le consagró como autor neorrealista, que es La Terra Trema. La Terra Trema, que es La Tierra Tiembla, es una trilogía que empieza por el episodio del mar, en la cual se nos narra la vida de un pescador y de su familia y la explotación que sufren por los mayoristas, ¿no? de pescado. Entonces, Visconti aquí lo que quiso fue reflejar las duras condiciones de vida de los pescadores en Sicilia a través de 3 películas. Fue una película que tuvo fracaso económico porque sorprendió mucho, no era una historia bonita como la que hasta entonces estaba contando, pero situó a Visconti en el centro de la crítica social y como un autor con contenido político, y también por el compromiso moral y humano que asumía al contar estas historias. Ahora, si se ve la película, realmente es deslumbrante, ¿no? Porque una de las cosas que tiene Visconti es una fotografía maravillosa, ya sea en blanco y negro, ya sea más sobria, ya sea pues eso, la tendencia operística, que es muy espectacular. Otra película que hizo también neorrealista fue Bellissima. Bellissima es una película en la cual encontramos a Anna Magnani, que tiene una hija, una niña, y lo que quiere es que la niña sea estrella de la Cinecittà. Entonces la lleva a los castings. También hay una crítica social muy fuerte, y como curiosidad actúa en esa película Alessandro Blasetti, el que era director de cine de Mussolini, que había hecho todas esas películas para glorificarle, ¿no? Porque aparece como el director de un casting que está con los niños que se presentan a la audición. Y luego ya deriva a lo que se ha denominado su tendencia operística. Empieza a abandonar la estética del neorrealismo directa hacia una visión más política, no tanto criticando las condiciones de vida de las clases desfavorecidas, sino criticando la decadencia de la aristocracia y de las clases altas, que es casi por lo que recordamos a Visconti, ¿no? Visconti, yo creo que es el autor de la belleza, del esteticismo y de la decadencia, el mejor retratista de la decadencia de las clases altas italianas. Esto se inicia con una película del año 51 que se llama Senso, en la cual introduce pues música de Verdi, es decir, toda esa tendencia operística a la que hacía referencia. Es un melodrama. Y luego deriva hacia otro cine también más personal, donde hace experimentos formales,
y empieza a hacer adaptaciones literarias. Por ejemplo, Noches Blancas con Marcello Mastroianni y María Esquel es del año 57 y está basada en una novela de Fedor Dostoyevsky. Concentra en esta película muchos de sus intereses, ¿no? Hay referencias al cine poético francés del que hablábamos, introduce música impresionista y luego introduce también filosofía existencialista, porque los autores rusos pues, son muy intensos, también y Dostoyevsky uno de los que más, ¿no? Introduce un tema que a él siempre le apasionó, que fue el tratamiento de la soledad. Es una película muy bonita, en blanco y negro, con una fotografía preciosa. Y luego la famosa Rocco y sus hermanos. Es del año 60, ya había terminado el movimiento neorrealista, pero es un ejemplo de cómo las características del movimiento perviven más allá de las fronteras temporales, porque nos cuenta pues, la evolución de una familia del sur de Italia que se traslada a Milán y la dura realidad que allí se encuentra, ¿no? Entonces está también muy apegada a la vida de la gente y la forma de rodarla también tiene muchos puntos en común con el neorrealismo. Y luego ya llegamos a la época literaria, que es casi la que más ha definido a Visconti, ¿no? Con ese esteticismo absoluto, tan bonito y tan, no sé, con ese reflejo tan tremendo de lo que es la decadencia de las clases altas, con la famosa El gato pardo. Gato pardo es una película del año 63, se basa en la novela de Lampedusa, conocida. Y ahí nos encontramos con el príncipe de Salina, interpretado por Burt Lancaster, que yo creo que hizo ahí el papel de su vida realmente, ¿no? Y nos cuenta cómo la forma de vida de la aristocracia en Sicilia, en los tiempos del Risorgimento, es decir, cuando la unificación de Italia, que cambia todo, pues se ve cómo esa forma de vida se acaba y cómo la aristocracia intenta mantener esa forma, pero está abocada a la decadencia y a la desaparición, ¿no? De ahí es la famosa frase: todo cambia para que todo siga igual. Vamos a ver una escena de esa película muy breve, pero en la cual hay una especie de monólogo del príncipe de Salina, donde dice esa forma de sentirse hacia el cambio irremediable que se avecina. Príncipe, aun cuando no lo creáis, este estado de cosas no durará. Nuestra eficiente, moderna y ágil administración lo transformará todo. No debería durar, pero durará siempre. Al menos varios siglos, 1 o 2 siglos. Y entonces todo cambiará, pero será peor. Hasta la vista, Grimstone. Hasta la vista. Os doy las gracias por todo, príncipe. Fuimos los gatos salvajes, los leones. Los que nos sustituyan serán chacales, alimañas. Y todos juntos, alimañas, chacales, leones y gatos salvajes, continuaremos creyéndonos la sal de la tierra. Temo no haber entendido bien. ¿Qué decíais? No, nada. No os he oído. ¿Cómo decías? Pues bien, siguiendo con la evolución de Visconti, hacia el año 69 hace una película, La caída de los dioses, que es cine operístico, es decir, muy espectacular, con fondo histórico, que es una metáfora sobre el mal, sobre la corrupción moral de una familia alemana vinculada con el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, que es una película absolutamente deslumbrante. Y por supuesto Muerte en Venecia, como ejemplo de cine literario de Visconti, es del año 71 y adapta una novela corta de Thomas Mann del mismo título.
Es una película muy filosófica y muy simbólica, es decir, plantea una reflexión filosófica y estética sobre la pérdida de la juventud y de la vida. Y los personajes tienen una carga simbólica muy fuerte, ¿no? Por una parte tenemos a Tasio, que es una encarnación de la juventud y de la belleza como reflejo de la bondad y de la verdad inalcanzables y perfectas, ¿no? Las que hablaba Platón en Fedro o en el banquete. Es un poco esa representación simbólica. Mientras que el protagonista, el profesor que está fascinado por Tasio, sabiendo que es absolutamente inalcanzable, pues es la imagen de la decadencia, de la fugacidad de la vida y de la pérdida de todo. En cualquier caso, es una película preciosa, con imágenes y una fotografía espectacular. No creo que haya nadie que no la haya visto, pero en cualquier caso yo recomiendo revisitarla. Y luego llegamos a cine operístico también, precioso, sobre la estética, la ética, la locura, la forma de vivir, con Ludwig. Ludwig es la vida de Luis II de Baviera, llamado el Rey Loco, un esteta, ¿no? Hizo unos castillos maravillosos, todo como muy desfasado, pero realmente espléndido, ¿no? Y está protagonizada por Helmut Berger y con Romy Schneider, que eran probablemente la pareja más perfecta y más bella que nos podemos imaginar, ¿no? Es eso, una ópera trágica, digamos. Y ya al final de su vida pues dirigió algunas películas como Confidencias, también llamada Retrato de familia al interior, en el año 74. Él sigue con sus ideas políticas siempre. Él declaró que era un film antifascista, en el sentido crítico y más amplio del término. Es una especie de retrato crepuscular sobre la incapacidad de un intelectual de adaptarse a un ambiente banal y hueco, en el cual se sentía muy reflejado Visconti. Y por último, su última película se llama El Inocente, del año 76. También es cine literario sobre una novela de Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio fue un poco el intelectual del fascismo y estuvo muy marcado por esas ideas políticas. Sin embargo, literariamente está considerado porque era un autor realmente magnífico, y es un ejemplo de ese decadentismo tan querido a Visconti, el decadentismo literario. Y nos describe una época, al final del siglo XIX, también marcada por cambios sociales que las clases altas prefieren ignorar. Bueno, pues vamos a ver una serie de imágenes, un recorrido por estas películas que hemos tratado, muy rápido, muy breve. Y solo querría que os fijarais en que, siendo estilos muy diferentes, lo preciosa y cuidada que es la fotografía en cada uno de ellos. Vamos a verlo.
Bueno, pues dejamos a Visconti y pasamos al segundo autor, que es Roberto Rossellini. La frase que podemos elegir para que lo defina, la que dice: con el neorrealismo nos vimos desde fuera, de modo despejado, casi con descuido, castigando con ese descuido todas nuestras ambiciones creativas. Así le fue devuelta su autenticidad a las cosas, llegando a una función del cine que ya no era personal, egoísta, sino social. Esto es toda una declaración de intenciones sobre la forma de entender el cine que tenía Roberto Rossellini. Nació en 1906, el mismo año que Visconti, con el cual tuvo amistad toda la vida, en una familia burguesa de Roma. Su padre construyó el primer cine en Roma, entonces él desde pequeño estuvo muy vinculado al cine y pasó pues por muchos trabajos dentro de ese ámbito. Por ejemplo, fue técnico de sonido y tal, hasta llegar al final a la dirección. Su cine se caracteriza porque tiene una visión idealista y con valores cristianos. Él fue católico toda su vida y lo transmitía siempre de una forma o en otra en sus películas. Y esos valores cristianos que transmitía son fundamentalmente la caridad y la solidaridad. Al principio Rossellini no estaba muy bien visto y estuvo hasta un poco proscrito de la producción cinematográfica, hasta que Vittorio Mussolini, al que antes hicimos referencia, el hijo de Benito, intercedió por él ante su padre y le contrató para trabajar en los estudios Cinecittà. También Alessandro Blasetti, el director de cine fascista, también supo reconocer su talento y dijo: vamos a contar con él en algunas producciones. Y así es como Rossellini hace su curiosa trilogía llamada trilogía fascista. Es decir, trabaja durante el régimen en el tipo de cine de propaganda que se hacía en esa época. La trilogía fascista es La nave blanca, primero, luego El piloto regresa y luego El hombre de la cruz. El hombre de la cruz ya puso un poco más de tema personal, porque era la historia de un sacerdote médico militar que se niega a abandonar a un herido que no puede ser trasladado durante la guerra y tal, y contrapone un poco los valores cristianos del protagonista a los malos, que eran los soldados rusos, soviéticos, que lógicamente no tenían la misma religión ni nada, ¿no? Y luego, cuando ya termina el régimen de Mussolini y termina la guerra, solo 2 meses después de terminar la guerra, con préstamos y créditos, porque no tenía dinero, produciéndolo él mismo, hace su trilogía neorrealista. Es decir, la primera película, digamos, más representativa de esta etapa y que le marcó para siempre, que es Roma, ciudad abierta. La trilogía neorrealista está compuesta por Roma, ciudad abierta, por Paisa y por Alemania, año cero. Roma, ciudad abierta es una película impresionante. Es muy cruda, tiene un trasfondo también bastante poético y desde luego una carga moral muy, muy fuerte. Es una película coral, nos cuenta la historia de varios personajes durante la ocupación nazi en Roma, y así conocemos pues varias historias, desde un ingeniero que trabaja para la resistencia a un sacerdote que está encarnado por Aldo Fabrizi. Aldo Fabrizi le conoció en los estudios cuando hacía la trilogía fascista y luego también fueron amigos toda la vida. Pues él encarna a un sacerdote que cuida de chicos, que les educa y tal, que tiene un final muy trágico, pero al mismo tiempo es muy hermoso, ¿no?, verlo, es el final de la película. Y sobre todo Anna Magnani. Anna Magnani aquí se consagró porque hace el papel de Pina, una viuda con un hijo pequeño que se enamora cuando ella ya piensa que no va a tener oportunidades, no tiene dinero, es una superviviente y vive una historia absolutamente trágica. Vamos a ver un resumen de algunas escenas de esta película.
Dove? Non parliamo. Ah, Maria. Ma che dite voi? Esistono veramente questi americani? Pare di sì. Tante volte ho pensato che in fondo si poteva trovare una meglio, sì, una ragazza più giovane, e non la vedova con un figlio grande e senza un soldo, perché mi sono dovuta vendere tutto per cantare, per tirare avanti, e la vita diventa sempre peggio. Ma chi ce le farà dimenticare tutte queste sofferenze, tutte queste ansie, queste paure? Bueno, la segunda película de la trilogía neorrealista es Paisa, que significa camarada. Es una película del año 48 que se hizo entera con actores no profesionales. En el guión de esta película colaboró Federico Fellini. Son 6 episodios con el nexo común del avance de las tropas aliadas en Italia y cómo se van relacionando pues, con la gente. Y la última película de la trilogía es Alemania Año Cero, que es del año siguiente, del 49. Y narra la posguerra, pero no la narra en Italia, sino en Alemania, lo cual fue absolutamente novedoso, porque nos narra cómo fue la posguerra a través de los ojos de un chico, de un alemán. Rossellini con esta película está trasladando, ya digo, de una forma absolutamente novedosa el sentimiento de empatía hacia todas las víctimas de la guerra, estén en un lado o en otro, cuando los alemanes pues realmente habían hecho sufrir mucho a los italianos y sin embargo lo plantea así. Es una película trágica que rompe también los esquemas de los finales felices del cine y que aún así pues tiene una belleza interior que le quita esa amargura, ¿no?, que nos podría en un principio producir. Luego hizo otras películas con Anna Magnani, también solía trabajar casi siempre con los mismos. Hay una que se llama El amor, que está dividida en 2 episodios. El primer episodio es Anna Magnani hablando por teléfono exclusivamente. Está basada en un relato de Jean Cocteau que se llama La voz humana. Ella está hablando por teléfono con su amante y a través de esa conversación vamos descifrando la historia entre ellos. Y la segunda es una historia totalmente diferente, que es de obsesión religiosa, ¿no? Es en la Italia profunda, digamos, hay una chica que se queda embarazada y dice que ha sido un milagro, y entonces se crea una especie de histeria colectiva que lleva, bueno, pues a una forma de retratar por Rossellini lo que es la obsesión religiosa que después de desembocar en el fanatismo y casi identificando ese fanatismo con la superstición, ¿no? Y luego, como él tenía esa deriva cristiana, de la cual hemos hablado, pues hizo películas de esta temática como Francisco, Juglar de Dios, que es la vida de San Francisco, que es cine histórico, que está rodada con una naturalidad totalmente desprovista de artificios, que es tan novedosa cuando había películas sobre la vida de los santos. También hizo, por ejemplo, Juana de Arco en la Hoguera o la vida del teólogo San Agustín de Hipona. Y luego llegamos a la llamada trilogía de Ingrid. En el año 49, Ingrid Bergman, que ya era una estrella, le escribe diciendo que quiere trabajar con él. Entonces se conocen e inmediatamente inician una relación sentimental, que fue el escándalo de la época, porque los dos estaban casados en ese momento, ¿no? Y además de esa relación, inician una colaboración en las películas. Y eso dio lugar a la trilogía llamada de Ingrid. La primera es Stromboli, que es del año 50 y desde luego tiene tintes neorrealistas sobre la vida de una mujer que se ve obligada por las circunstancias a vivir en la isla italiana de Stromboli, una comunidad de pescadores. También es la Italia profunda y cómo
está absolutamente desubicada, ¿no? Como no se integra y, bueno, el contraste entre lo que es una vida tan dura y el refinamiento de que ella tenía. Luego está Europa 51, que es una historia sobre una crítica social al mundo de la burguesía y su desconexión con la vida real, ¿no? Por la frivolidad y el vacío de sus vidas. Y luego hay otra que es un melodrama intimista, podríamos llamar, que es Viaje en Italia, que en España se llamó Te querré siempre. Y nos cuenta el viaje que hacen un matrimonio de ingleses, que es un matrimonio, bueno, pues con absoluta incomunicación. Y a través de ese viaje en coche por Italia, pues retoman un poco su relación, no se encuentran de nuevo. Aquí el toque neorrealista está en que a través de ese viaje pues van reflejando el costumbrismo de la vida en Italia por todos los pueblos que van recorriendo. Y Rossellini acabó su carrera trabajando en la televisión. Él decía que la televisión no era un medio menor, tenía un poder didáctico impresionante, entonces hizo muchas películas, pues desde documentales sobre la India, por ejemplo, a retratos de personajes históricos, desde Sócrates, como vemos, a Descartes, Pascal, hasta Luis XIV, o retratos de época, los Hechos de los Apóstoles, también, o la edad de los Medici, etc. Él decía, y como digo, que la televisión no debía de ser despreciada, sino que se tenía que valorar y se tenía que hacer se tenía que procurar que las obras tuvieran la misma calidad para el cine que para la televisión. En los años 70 había un programa mítico en Radio Televisión Española que era A Fondo, en el cual se hacían entrevistas por el periodista Joaquín Soler Serrano a los personajes más importantes de la época. Y se hizo una entrevista a Roberto Rossellini, que es una joya, se puede ver completa en YouTube. Vamos a ver un extracto de esa entrevista en la cual Rossellini expresa cómo es su forma de hacer cine, qué es lo que busca, ¿no? Y cómo él, yo creo que es muy bonito, como dice, que él lo que realmente quiere es mostrar las cosas para que el espectador, en quien confía plenamente, saque sus conclusiones. No quiere manipularlo, no quiere imponerlo, simplemente mostrar, no demostrar. Vamos a ver ese trozo de la entrevista. ¿Usted se dio cuenta en ese momento de que estaba creando algo enteramente nuevo que iba a segnalare una época del cine? Avevo l'ambizione di fare Tenía qualcosa, usted esa ambición. di fare qualcosa di nuovo. Paisa es la historia de un pueblo que está luchando por su libertad, eso debe estar muy claro ahí. Y es una película con escenas bellísimas, con algunas de las escenas más bellas que ha dado el cine de toda su historia. ¿No piensa? Non so. Usted utilizaba ya ahí ese tipo de planos largos, de planos secuencia. Sì, non avevo ancora tutti i mezzi tecnici di cui dispongo oggi, ma cercavo di farlo. Y sin tener esos medios técnicos, ¿cómo lograba usted eso? Usted era muy partidario de la cámara al hombro. Beh, ho adoperato molto la camera a mano, ho adoperato molto tutti i mezzi, perché vede, il montaggio, quello che si fa normalmente, il montaggio è già un modo per suggerire allo spettatore quello che deve impressionarlo. Io invece ho sempre cercato di partire dalle cose che c'erano, dalla realtà, partire dalla realtà, perché lo spettatore la ricevesse come ognuno volesse. Dice, lasciare la libertà, cioè il procedimento è un procedimento di sopraffazione, sì, o è un procedimento di informazione. Lei può mostrare o può dimostrare. Io voglio mostrare e non voglio dimostrare. Questo è il ragionamento. E avevo una fiducia grandissima negli uomini. Bueno, pues hemos terminado con Rossellini y vamos a ver el tercer director representativo del neorrealismo, que es Vittorio De Sica. Vittorio De Sica tenía un talante más irónico, más sentimental, también es cierto. La frase que le podría definir esa ironía es la siguiente: la indignación moral es, en la mayoría de los casos, un 2% de moral.
un 48% indignación y un 50% envidia. Vittorio De Sica fue actor y director de cine, las dos cosas. No primero una cosa y luego otra, sino hizo las dos cosas a lo largo de toda su vida. Es un director reconocidísimo, de hecho ganó 4 premios Oscar y empezó primero como actor. Fue a Roma, bastante joven, fundó una compañía teatral y luego ya pasó a actuar en el cine. Y una vez terminada la guerra, empieza a dirigir y tiene una primera época neorrealista. Marca el final del neorrealismo en el año 52 con 2 películas, Estación Termini y Umberto D, que es la que se considera que cierra esa etapa. Y luego ya continuó dirigiendo, hizo un cine más comercial hasta los 70, que luego ya al final de su vida volvió a un cine más personal. Una película que hizo de las primeras en el año 45, recién acabada de la guerra, o antes incluso, fue La Puerta del Cielo, que cuenta la peregrinación de unos enfermos a un santuario. Pero la historia de esta película está más en la propia película que en lo que cuenta. Para el rodaje de esta película, Vittorio De Sica, de común acuerdo con el Vaticano, que era quien lo financiaba, el Vaticano tenía una especie de productora que se llamaba el Centro Católico Cinematográfico. Entonces, de común acuerdo, a través del Papa Pío XII, dio trabajo como extras alrededor de 300 judíos y otros amenazados por el nazismo, que iban a ser deportados a los campos de concentración. Entonces él dijo que les necesitaba como extras y que suspendiera la deportación hasta que terminara la película. Entonces empezaron a trabajar en ello. Las localizaciones las hacía un personal del Centro Católico Cinematográfico y de hecho una curiosidad es que en ese equipo de localizaciones estaba el que luego fue el Papa Pablo VI. Bueno, pues para evitar la captura y la deportación de los extras, De Sica empezó a prolongar el rodaje en connivencia con el Vaticano. Y el Vaticano metiendo dinero para prolongar el rodaje. Y estuvieron meses moviendo a los extras de un lado para otro, prolongando, rodando, moviéndose, etc. Hasta que en junio de 1944 llegaron los aliados, liberaron Roma y se libraron de la deportación. Yo creo que es un poco representativo, ¿no? del talante del cineasta. Y luego hizo la película Limpiabotas al año siguiente, en el año 46, que consiguió el Oscar a la mejor película de habla no inglesa y que cuenta la historia de un grupo de niños que durante la Segunda Guerra Mundial se ofrecen para trabajar como limpiabotas cuando entraron los soldados estadounidenses. Y es cine neorrealista puro. Y por supuesto El ladrón de bicicletas, que es del año 48. Es una película melodramática, desde luego. Nos cuenta las desventuras de un padre y su hijo por subsistir en la miseria de la posguerra y que, bueno, acaban siendo el símbolo de lo que era Italia en ese momento, ¿no? Un país pues deshecho que intentaba sobrevivir y reconstruirse, ¿no? Ha sido llamada esta película El retrato del desamparo y tuvo el Oscar honorífico a la mejor película extranjera. Y luego hizo una película muy curiosa que es Milagro en Milán, del año 50, una película muy bonita y que es casi un oxímoron, ¿no? Porque se llamó cuento neorrealista. Si un cuento es fantasía y el neorrealismo es realidad, ¿cómo eso se puede conjugar? Pues se conjugó una especie de cuento en la que se mezcla la fantasía con bueno, pues tintes de la vida en Italia y obtuvo la Palma de Oro en Cannes. Y luego Umberto D. Umberto D es la que se considera el fin del neorrealismo como movimiento cinematográfico y nos cuenta el descenso de Umberto D. Ferrari, que es un empleado del gobierno retirado que tiene una pensión y que va a una manifestación junto con los jubilados exigiendo un aumento de sus pensiones y entonces empieza a fracasar, a decaer y a perder todo lo que tiene. Es una película trágica porque nos muestra cómo
la pérdida de los medios de vida puede llegar pues no solo a afectar a la subsistencia física, sino también moral, ¿no? Ese sentimiento de no poder mantenerse uno mismo, cómo afecta a la dignidad de la persona. Vamos a ver una escena que expresa muy bien esto, los sentimientos del protagonista, y que dentro de un aparente desenfado en realidad es una escena muy trágica. Bueno, después de esto, Vittorio De Sica en los años 60 hizo la película Dos mujeres, una película muy dramática, muy trágica, que le supuso el Oscar a Sofía Loren. Nos cuenta la historia de una madre que intenta proteger a su hija del horror de la guerra. Es una película muy dura, una película terrible, pero en la cual, en el fondo del desamparo, subyace de nuevo la resistencia indestructible de los sentimientos, algo que ya encontrábamos en Ladrón de bicicletas. Y luego fue evolucionando. En los años 70 hizo El jardín de los Finchi Cortini, que también ganó un Oscar. Anteriormente, 2 años antes, había ganado otro por Ayer, Hoy y Mañana, y que es una historia del fascismo sobre italianos y judíos durante la Segunda Guerra Mundial en Italia. Y por último, su última película fue en el año 74 con Richard Burton y Sofía Loren, y se llama El viaje, y nos cuenta, es una historia de amor, no tiene tintes neorrealistas ninguno. Es de un hombre maduro que tiene un romance con la prometida de su hermano menor, pero bueno, que es una película también muy bonita de ver. Y luego, como actor, tuvo también una carrera muy larga y con grandes éxitos. Una de sus películas más conocidas es El general de la Rovere, donde interpreta a un estafador de poca monta que acepta hacerse pasar por un general que había sido abatido por los alemanes al intentar entrar en Italia para ponerse al frente de la resistencia, ¿no? Entonces, para ocultar que ha sido abatido, porque era muy simbólico, por su parecido le hacen hacerse pasar por el general. Y vemos la evolución moral del personaje desde un estafador sin principios a, al final, acabar convirtiéndose pues, en un héroe de la lucha antinazi. Y luego, como contrapunto a su faceta sentimental y trágica como cineasta, pues haremos mención a su versión más desenfadada, irónica, cómica incluso, como actor de comedia, con la saga de 3 películas comenzada por Pan, Amor y Fantasía,
en 1953. En la tercera entrega pues comparte pantalla con Sofía Loren, que estaba pues en la plenitud, ¿no?, de su esplendor. Y hay una escena que la vamos a poner, por poner un poco de comedia dentro de tanta tragedia como la que hemos tratado, en la cual, bueno, pues es una escena de celos en la cual Sofía Loren pues se marca un baile, el famoso mambo italiano, y Vittorio De Sica le sigue pues como puede. Che ves tu mamma? La donna brasiliana. Bueno, pues estamos ya llegando al final y no quería hacerlo sin mencionar a algunos otros directores, aparte de estos tres principales de los que hemos tratado, que son Giuseppe De Santis, Luigi Zampa, Alberto Lattuada, Fellini y Pasolini, que si bien no son propiamente neorrealistas, algunos de ellos sí hicieron alguna película que tiene que ver con este movimiento. Por ejemplo, Giuseppe De Santis hizo Arroz Amargo, que fue la película que lanzó a Silvana Mangano, y que nos retrata la vida de quienes trabajaban en los arrozales del norte de Italia a través de su protagonista, que inicia un viaje hacia un lugar nuevo para poder ganarse la vida en los arrozales. Estuvo nominada a un Oscar, por cierto. Y luego tenemos a Federico Fellini, que también hizo películas en las cuales hay toques neorrealistas, como La Strada, que fue también la que catapultó a la fama a la pareja de Fellini y Violeta Massina. Y nos cuenta, bueno, pues una historia de una chica gelsomina que acompaña pues a un malvado director de circo durante un recorrido, una gira, porque a Fellini le gustaba mucho el circo como espectáculo, ¿no? Entonces aquí conjuga un poco sus dos pasiones, el neorrealismo con el mundo del circo y del espectáculo.
Y Pasolini. Pasolini es un autor muy posterior al neorrealismo, cronológicamente no pertenece, por lo tanto, a este movimiento, pero sus primeras películas sí tienen reminiscencias de esto porque trata temas muy sórdidos. Yo creo que Pasolini es probablemente el autor más duro, más sórdido de este tipo de cine, ¿no? Si bien hemos visto cómo siempre se reflejaba la vida de las clases más desfavorecidas, digamos, Pasolini ya entra en lo último que es los marginados sociales, aquellos que son rechazados por toda la sociedad. La película representativa de esta época es Acatone. Acatone es el nombre del protagonista, que es un proxeneta, que es protegido por una meretriz que tiene un burdel. Cuando ella muere, él tiene que buscarse la vida, ¿no? Porque se ha ganado siempre la vida extorsionando, robando, etc. Entonces, como digo, Pasolini utiliza este tema para adentrarse en los estratos sociales ya más olvidados de la sociedad, los últimos, ¿no? Y vamos a terminar con una escena en la película. Probablemente la película más famosa del neorrealismo, si se puede elegir una, que es difícil, que resume y extracta esta escena, creo, la naturaleza del movimiento, los personajes reales, el estilo directo, la dureza de las circunstancias, el desamparo y también la pervivencia de los sentimientos y de ese sentimiento de unión, de tener un destino común que caracteriza los valores morales del neorrealismo, ¿no? Es la última escena del ladrón de bicicletas que nos cuenta un final amargo por el fracaso del protagonista y su humillación, ¿no? Y también por tener que afrontar un futuro sin oportunidades. Pero también hay un trasfondo de esperanza en la actitud de su hijo. Es una escena que no tiene palabras y no hace ninguna falta. Vamos a verla. Ringrazia Dio, manna. Muchas gracias.